Después de lo que pasó con el archivo 001, intenté olvidarlo todo. Después de lo que pasó con el archivo 001, intenté olvidarlo todo. En serio, hice todo lo posible. Cambié allí computadora, borré cada archivo sospechoso. Incluso, dejé de meterme en esos foros de terror que tanto me gustaban. Pensé que si ignoraba la oscuridad, eventualmente, me dejaría en paz. Pero hay cosas que, una vez que las ves, ya no te sueltan. Se aferran a ti. Todo volvió con un correo. Uno de esos que te ponen la piel de gallina. No tenía remitente, no tenía asunto, solo un archivo adjunto. Y cuando leí el nombre, sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Archivo 002. A mi primer instinto fue borrarlo, arrastrarlo a la papelera y vaciarla 1000 veces si era necesario. Lo intenté, juro que lo hice. Pero el archivo reaparecía una y otra vez, como si tuviera voluntad propia. Respiré hondo, junté todo el valor que me quedaba y lo abrí. El documento comenzaba con una advertencia, escrita en una fuente fría, impersonal. Este archivo contiene testimonios no relacionados entre sí, en cualquier similitud. Es imposible, ya claro. La primera declaración estaba fechada hacía 5 años. Empecé a leer. Ann era el testimonio de un hombre. Decía: no suelo soñar, pero desde hace una semana tengo el mismo sueño. Describió un lugar, un pasillo largo, interminable, paredes de un gris monótono, gastado, y unas luces fluorescentes en el techo que parpadeaban sin descanso, amenazando con dejarlo todo en la más absoluta oscuridad. Nada más, el sueño. Según él, terminaba siempre igual, con una puerta al final del pasillo. Una puerta que nunca podía abrir. Al principio, pensé que era una historia de terror bastante común, de esas que lees en internet a las 3 de la mañana. Pero entonces, leí el segundo testimonio, y ahí fue cuando el miedo empezó a treparme por la espalda. La segunda persona, una mujer, de otro país, de otra edad, empezaba su relato diciendo: no conozco a nadie más que haya soñado esto. Su descripción era idéntica. El pasillo, las luces parpadeantes, la puerta cerrada. Pero ella añadía un detalle, una sensación que me resultó terriblemente familiar. Siento que si logro abrir esa puerta, algo va a saber que existo. A mis manos comenzaron a sudar. El teclado se sentía frío y húmedo bajo mis dedos. Seguí leyendo, casi por inercia. El tercer testimonio era distinto. Estaba formateado, como si fuera la transcripción de un archivo de audio. La voz, o bueno, el texto, decía: lo raro no es el sueño en sí. Lo raro es que cuando despierto, siento que sigo ahí. Esta persona aseguraba que se despertaba siempre, sin falta, a la misma hora, a las 3:17 de la madrugada. Sentí un nudo apretado en el estómago. Miré mi propio reloj, por instinto. Aún no era tan tarde, pero la idea se quedó flotando en mi mente. El archivo continuaba con más y más testimonios, decenas, cientos, personas de distintos países, de diferentes edades, de todas las profesiones que te puedas imaginar, sin ninguna conexión aparente entre ellos. Y todos, absolutamente todos, soñaban con el mismo lugar. Pero había un patrón aterrador que se iba revelando. Con cada nuevo testimonio, con cada nueva persona que se sumaba al sueño, el pasillo se hacía más largo. Las luces fallaban con más frecuencia. Y lo peor, algunos de los soñadores más recientes decían haber visto siluetas moviéndose en la penumbra, al fondo, cerca de la puerta, como si algo estuviera esperando. El pasillo no era estático. Estaba evolucionando, creciendo con cada nuevo soñador. Era como un organismo vivo que se alimentaba de sus pesadillas. La idea era tan absurda como aterradora. ¿Cómo era posible? Una pesadilla colectiva que se expande por el mundo sin que nadie se dé cuenta. Pero el archivo no había terminado de revelarme sus secretos. Justo cuando pensaba que no podía haber nada más extraño, apareció una sección nueva. No era un testimonio, era una especie de nota,
una observación del propio archivo, y lo que decía cambió, por completo, mi forma de entenderlo todo. Los sujetos no están soñando el mismo lugar, están recordándolo a mí. Quedé mirando la pantalla, sin poder procesar esas palabras. Recordando un lugar en el que nunca habían estado, antes de que pudiera formular una pregunta en mi mente. El texto en la pantalla siguió apareciendo solo, como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real. El lugar no se manifiesta completo en un solo sujeto. Cada sueño es un fragmento de una memoria mayo. Tragué saliva. El aire en mi habitación se sentía pesado, difícil de respirar. Cada sueño era una pieza del rompecabezas. Y juntos estaban reconstruyendo que el siguiente testimonio, el último del documento, me dejó completamente helado. Hoy logré abrir la puerta. A mi corazón se detuvo. El sujeto describía con un detalle escalofriante lo que había encontrado detrás. No era una habitación, era otro pasillo. Idéntico al primero, pero diferente. Y al fondo de este segundo pasillo, una habitación llena de pantallas. Cientos de monitores iluminando la oscuridad. Y en cada pantalla, una persona durmiendo. Sus rostros tranquilos, ajenos al horror que los conectaba. El testimonio continuaba en una de las pantallas. Me vi a mí, y ahí terminaba, abruptamente, sin cierre, sin explicación, sin nada. Encerré el archivo de golpe. Mi habitación estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el de mi propia respiración agitada. Miré el reloj en la esquina de mi monitor. Marcaba las 3:16 de la mañana. Mi celular vibró sobre la mesa. Una notificación. El corazón me dio un vuelco. Archivo actualizado. Lo abrí sin pensar, movido por una fuerza que no era la mía. Había una nueva sección al final del documento. Se llamaba A nuevo sujeto confirmado AN. Y debajo de ese título estaba mi nombre. Debajo de mi nombre, una breve descripción, como la de un espécimen en un laboratorio. El sujeto reconoce el lugar. El sujeto intentará dormir. El reloj digital cambió. Las 3:17 de la mañana. En ese instante, sentí el sueño caer sobre mí como una losa de plomo. No era el cansancio normal de una noche larga. Era algo artificial, impuesto, y justo antes de perder la conciencia, con los párpados pesados como el acero, entendí algo que el archivo nunca dijo directamente. No todos soñamos la misma pesadilla al mismo tiempo. La pesadilla nocturna, hoy, es mi turno. Desperté, sudando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. En mi mente, la imagen del pasillo seguía ahí, nítida, real, pero esta vez, algo era diferente. La puerta al final estaba abierta, y alguien, o algo, había dejado el archivo 002 encendido en mi computadora, esperándome. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si conoces a alguien que haya tenido un sueño similar, déjalo en los comentarios. No dejes de suscribirte y activar las notificaciones, porque parece que esta historia apenas está comenzando.